Este es el ejercicio 1568 que nos dice lo siguiente. Una máquina al azar dispara la pelota de 0.5 kilogramos hacia la pared con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, como se muestra. Determine A, la velocidad a la que choca contra la pared en B, B, la velocidad a la que rebota de la pared si E es igual a 0.5, bueno, el coeficiente de restitución, perdón, y C, la distancia desde la pared hasta donde golpea en el suelo. Ahora, lo que vemos en este video, tenemos una velocidad inicial de 10 metros entre segundo con un ángulo de 30, perdón, con respecto al horizontal. Este ejercicio se resuelve por medio de, bueno, veamos que aquí tenemos un movimiento proyectil. ¿Y qué pasa con este ejercicio? Veamos que, bueno, recordemos que en X tenemos velocidad constante. Y en Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o de caída libre como tal. Entonces, veamos que ya tenemos por dónde empezar en este ejercicio y vamos a ver qué es en la parte de X, porque vemos que si nosotros sabemos que la velocidad es constante, podemos calcular el tiempo en base a la distancia que se recorre en X y vemos que ya se nos da, que es de 3 metros. Entonces, si nosotros decimos que, si recordamos esta fórmula, S es igual a S sub 0 más la velocidad por T, vemos que asumimos que S sub 0 es 0, porque podemos establecer nuestra referencia a partir de este punto de partida. Sería 0 más la velocidad, que sería la velocidad de X por T. Entonces de aquí podemos obtener que T sería S entre Vx, y vemos que estos ya son valores conocidos, que serían los 3 metros, entre la velocidad en X, que serían los 10 por coseno de 30. Y eso nos da que nuestro tiempo es de 0,3464 segundos. Y podemos hacer lo mismo, pero ahora para Y. ¿Y qué ocupamos saber en Y? Vemos que ocupamos saber qué tanto fue esa altura, que ocupamos saber dos cosas. Vemos que se nos da que tenemos 1.5, también ocupamos saber esta altura H. Ocupamos saber, veamos que ya tenemos una parte que son esos 1.5, pero ocupamos este cabito de acá. Ocupamos este pedazo de aquí para poder calcular como tal el H, que nos va a servir para contestar la última parte del ejercicio. Entonces, en Y, vemos que nosotros igual podemos utilizar esta fórmula, solo que esta es la para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces sería más V o Y por T más un medio de AC por T. Y aquí recordar que siempre tenemos que asumir una dirección positiva, en este caso por arriba. Entonces recordemos que en Y, bueno, S, en este caso sería H, porque H sería nuestra altura final. ¿Y cuál sería ese sub 0? Eso es 1.5 metros. ¿Y que vamos a tener en la velocidad de Y? La velocidad, perdón. Vamos a tener que sería los 10 por seno de 30, perdón, menos un medio de 9,81 por T al cuadrado. Ah, bueno, aquí se me fue a poner por T. Ahora, vemos que, bueno, de hecho el valor de T ya lo tenemos discutido. Aquí sería todo esto por 0.3464 menos un medio, 9.81 por 0.3464. ¿Y por qué es un menos? Porque vemos que si nosotros estamos asumiendo la dirección de una serie positiva, tenemos que asumir, recordemos que la gravedad siempre actúa hacia abajo, entonces tenemos que tomarla como negativa. Entonces si nosotros metemos eso en la calculadora, nos da que nuestro H es de, el valor, nos da que es de 2,643 metros. Y ahora podemos calcular más bien nuestra velocidad final en Y, porque ya sabemos que en X va a ser constante, pero ocupamos la velocidad, la componente Y cuando está en B, que es antes del impacto. Entonces para eso utilizamos que la velocidad final es
la velocidad inicial en y por t. No, mentira, la velocidad inicial, perdón, más más la aceleración por t. ¿Qué sería? La velocidad inicial, que sería igual 10 por seno de 30 más, mentira, menos 9.81 por el tiempo, que recordemos que es 0.3464. Y aquí obtenemos que la velocidad final, bueno, en y o en b, nada más llamémoslo y, es de 1,602. Digamos que es un valor positivo. ¿Eso qué significa? Que todavía sigue siendo con una componente positiva, es decir, va hacia arriba. Entonces aquí ya vemos que la velocidad, llamémosla v1, porque va a ser la velocidad antes del impacto, va a ser igual a la suma de sus dos componentes, que serían la componente en x, que sería los 10 por coseno de 30 al cuadrado, más los 1,60, bueno, 602 al cuadrado, y que vamos a obtener que la velocidad de 1 en y es igual a 8,81 metros entre segundo. Y podemos calcular de una vez el ángulo con la cotangente. Vamos a ver que es un ángulo de 10,5 grados. Ahora, en este ejercicio, veamos que vamos a tener un impacto, se nos da el coeficiente de restitución. Entonces, si nosotros recordamos bueno, de una vez podemos hacer un esquema. Digamos que aquí tendríamos como el plano de impacto va a ser la pared y nuestra línea de impacto va a ser el eje X. Normalmente nosotros siempre vamos a tener alineado la línea de impacto con alguno de los ejes. Entonces, de aquí vemos que no hay que hacer mucha complicación con las componentes. Y vemos que bueno, aquí tendría la velocidad y tendríamos la dirección posterior, que es cuando ya la pared, bueno, que la pelota más bien ya rebotó, que sería con la velocidad v1, que más bien sería la velocidad v2. Entonces, de acá, recordemos la ecuación de coeficiente de restitución, que es la velocidad de v2 menos la velocidad de a2 entre la velocidad de a1 menos la velocidad de b1. Y veamos que esta ecuación es sensible a la dirección, es decir, si, bueno, aquí vamos a ver, asumamos dirección derecha positiva. Entonces, tomemos como a la pared y a b como la pelota. Entonces, de acá vamos a ver que es igual a la velocidad de b después del choque, es nuestra, bueno, el impacto, el rebote es nuestra incógnita. Vamos a ver que tenemos que poner un menos. ¿Por qué? Porque esta velocidad, nosotros ya sabemos que si rebota, más bien la velocidad, el menos en el eje X va a ser hacia la izquierda. Menos la velocidad de A, que sería de la pared, es decir, es cero, porque la pared no se mueve, igual para la velocidad inicial de A, bueno, 1, y menos la velocidad de B1, que esa sabemos que es positiva, entonces no se pone ningún menos. Entonces sería los 1,60, 62, no, mentira, eso es la componente en Y, más bien serían los, ¿cuánto era que ese componente? $8,66. Entonces, de aquí vemos que, bueno, y aquí es que también se me fue a poner el coeficiente, pero vemos que nuestro coeficiente de restitución es de 0.5. Sería 0.5 por menos 86.6 es igual a la velocidad en B2 y negativa. Bueno, igual esos menos se cancelan y vamos a obtener que nuestra velocidad en B, en 2, al menos en la parte X, es de 4,33
0 metros entre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Veamos que nosotros ya sabemos que esa dirección es positiva. Dirección era hacia la izquierda, entonces de una vez ya sabemos que esa es su dirección. Ahora, la última parte de este ejercicio, bueno, aquí, bueno, de hecho se me fue. Tenemos que calcular el valor como tal de la velocidad en su variante de magnitud y ángulo. Entonces sería la integral, bueno, la raíz cuadrada de, veamos que en el eje Y nosotros no tenemos ningún cambio, entonces va a tener la misma aceleración en Y, bueno, la misma velocidad en este punto, que serían los 1,602, y esta componente en X, entonces sería 4,33 al cuadrado más 1,602 al cuadrado, y esto nos va a dar como resultado que la velocidad después del impacto, después de rebotar, es de 4,62 con un ángulo de 20,3 grados. Y en la última parte del ejercicio nos pide calcular la distancia S que recorre después del impacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vemos que vamos que tenemos dos componentes. En X tenemos los 433 y en Y tenemos los 1,602. Vamos que nosotros podríamos decir, podemos tomar nuestra referencia desde este punto de partida, desde H, vamos a tomar nuestra referencia acá y calcular por medio de las fórmulas esta distancia, que es lo que nos preguntan. Entonces, si nosotros nos vamos primero a Y, podemos utilizar la ecuación de S es igual a S sub 0 más la velocidad 2 de Y, la componente en Y de la velocidad 2 después del impacto, por T, más un medio de la aceleración por T al cuadrado. Bueno, vemos que aquí podemos sustituir valores. Vemos que como estamos tomando la referencia aquí arriba, esta S, que sería nuestra distancia final, sería hacia abajo, entonces sería negativa. Entonces sería menos 2,643 es igual a ese inicial, que veamos que sería 0 porque estamos en la referencia, más 1,602 por T menos un medio de 9,81 por T al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Esto es una fórmula cuadrática, entonces podemos meterle una calculadora para obtener los valores de T. Entonces, el valor de T que nos funciona es el de 0,9153 segundos, que es hacer el tiempo de vuelo que va a tener en la parte C. Y ahora en X nada más es de meter esta fórmula que conocemos para el desplazamiento. Nos sube pues sub 0 por T. Entonces sería S es igual a S sub 0, que vamos a tomar igual la referencia desde el punto de partida, que sería 0, más la velocidad inicial, que recordemos que los 4,33 por el tiempo de vuelo, que serían los 0,9158 segundos, y que obtenemos que S tiene un valor de 3,96 metros. Y esta es la solución del ejercicio. Ahora bien, como detalle que nosotros tenemos que recordar es que el plano de impacto es en la superficie, como que nosotros podemos ver dónde impacta nuestro cuerpo, que en este caso va a ser la pelota, que nosotros vamos a ver que es como tal la superficie de la pared. Pero este sería el plano de impacto. Más bien, en donde actúa o donde tenemos que tomar en cuenta es el coeficiente de restitución. Es en la línea de impacto, que es la línea perpendicular al plano de impacto. Que aquí es donde tenemos que tomar en cuenta el coeficiente de restitución. Y este sería el ejercicio.